Qué bueno que dijiste qué es lo que me anda dando vuelta. Miren, esta semana han pasado muchas cosas re interesantes, pero quizás una de las que más me dio vuelta es las ovejas que daban vueltas en China. Sí, pues. Hubo un grupo de ovejas, ¿te A ver acuerdas? si lo buscamos. Está en Bio TV, Sí. está en Bio Bio. Las ovejas, supuestamente, las personas locales, después de 10 días empezaron a grabar estas ovejas. Llama la atención igual. Yo creo que al primer día uno ya ve que esa cuestión es rara, pero en fin. Son ovejas que dan una circunferencia perfecta. Perfecta, dan vuelta entre sí. Y ¿qué es lo que me pasó? Empecé a buscar información similar en otras especies, más o menos en este periodo de tiempo. 1 año, 2 años atrás, meses atrás. Y lo que más encontré es que en redes como TikTok, por ejemplo, estaba lleno de estos videos. Que no sé si todos son del tiempo real, de esta fecha, digamos. Hormigas, peces, caballos. Hay imágenes de gusanos. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Sí. Pero eso mismo que ustedes ven, imagínense hasta con estos gusanos como de tebo grande dando vuelta en un jardín en Venezuela, hace menos de un mes atrás. Lo mismo en peces. Aquí en Chile gente me mandó videos. Lo mismo con caballos, con hormigas, alrededor de un celular también. Entonces, ¿qué es lo que me puse a pensar? ¿Qué es la explicación de esto? ¿Y hasta qué punto los humanos quizás nosotros también daremos vuelta así? Y eso me dio para 2 reflexiones. Bueno, las explicaciones científicas en este momento no hay. Una de las explicaciones más básicas que plantearon varios especialistas animales en este caso es de listeriosis. Es una bacteria que genera un cambio en el sistema nervioso central y genera estas conductas de movimiento. El problema es que es muy mortífera eso. Entonces deberíamos ver muchas muertas. Deberíamos ver que dan vuelta del círculo solitas, no en grupo. Entonces esta bacteria cerebral probablemente no es una buena explicación. La segunda explicación que se dio fue el comportamiento de masas. Ya quiero hablar un poquito más adelante de eso, que en el fondo las ovejas seguían a la oveja mayor como ovejas del rebaño. La tercera, el campo magnético terrestre, que nadie quiere hablar en detalle. Si tú me preguntas, yo creo que esto tiene que ver con algún fenómeno que están captando estos animales, porque son muy sensibles. Los perros tienen magnetosensibilidad, bastante demostrada hasta ahora, las hormigas. Entonces, quizás están captando un cambio del eje, un movimiento del polo magnético. Cosa que también algunos han intentado decir, que estamos en un periodo en que podría haber un cambio del polo magnético. Pero probablemente los seres humanos tenemos muy debilitado ese sentido. Ahora, la tercera explicación, la psicológica, se basa en la zoocosis. ¿Han escuchado ese concepto? La zoocosis es la psicosis, pero en versión animal. Son conductas repetitivas que tienen los animales, igual que algunas personas cuando entran en un quiebre de realidad. Generalmente los animales de cautiverio, que tienen que reprimir sus instintos y los reprimen a tal punto que empiezan a morderse la patita, que empiezan a moverse de un lado a otro. Entonces algunos etólogos dijeron que esta era una forma de zoocosis por tener tanto tiempo encerradas las ovejas. Eso me lleva a pensar, si la explicación de la psicosis animal en algunos casos es el hecho de reprimir sus instintos por estar en cautiverio, ¿cuáles serán las consecuencias de tener a los humanos en cautiverio? ¿Acaso no será que los mismos humanos, como hemos hablado acá alguna vez, están tan en cautiverio y empiecen a tener conductas estereotipadas, medias psicóticas, que sean producto exclusivamente de reprimir a esos seres dentro de un corral? La solución de la zoocosis en los insectarios, es decir, en los zoológicos, es darle juguetes y entretenerlos. ¿No es acaso lo mismo que hacemos nosotros a través de tener todo el tiempo entretenimiento para que nosotros mismos, ovejas del corral, lo entremos en un estado de más descompensación? Entonces eso me dio vuelta en el... Y dar vuelta en círculo sería circulito. Lo que hacen para tranquilizarse, para calmarse. Sí, es una conducta medio obsesivo-compulsiva supuestamente, como que uno estuviera, los perritos cuando se empiezan a lamer o cortar el pelito ¿Tú sabes constantemente. dónde hay una película, que es una de las películas que más me gusta en la vida, digamos? Por eso me acuerdo también, la he visto varias veces. Ocurre una situación así en El Expreso de Medianoche. Oh, es verdad, sí. Cuando está en la cárcel él, en Turquía, ¿no es cierto? Todos tienen una conducta que es dar vueltas todo en círculo y él empieza a girar al revés. Sí. Y todos le dicen, pero ¿por qué vas al revés? No vayas al revés, tienes que ir con nosotros, te van a matar, te van a hacer algo, no vayas al revés. ¿Te acuerdas? Y él, cuando ya empiezan a escapar,
bueno, Expreso de Medianoche, escapar, ¿no? Y empieza ya a pensar en escapar porque él se está empezando a acostumbrar a la cárcel, al cautiverio, y empieza a dar vuelta al revés. Y ahí lo vi, esto de seres humanos alienado. Acuérdate claro, cómo sería Carlitos claro, Marx. era el lado de los locos, lo pasaron al lado de la cárcel, pero los locos. Estaban los locos. Y ahí todo es círculo. Iban en círculo, como dice Sergio. En 3 minutos. Ayer salió en la encuesta CADEM, si no me equivoco, los índices de felicidad de Chile. Hasta poco tiempo atrás, los primeros meses de 2022, se situaba Chile alrededor de los 50-52% de gente que se declaraba feliz. La encuesta que salió ayer en 42. Hay un 30 y tantos % que se declara ni feliz ni infeliz, y un 20 y tantos %, cerca de un 25% que se declara infeliz. Me quedé pegado en el 25%, que en una población como Chile de 20 millones estamos hablando de una cifra impresionante. Más allá de los porcentajes, estamos hablando de cerca de 5 millones de personas que se declaran infeliz. Entonces me quedé reflexionando, qué es lo que está pasando en nuestro país, que está en el ranking de los países del mundo con menos porcentaje proporcional a su número de habitantes de personas que se declaran infeliz. Y eso es un tema preocupante porque generalmente la salud mental tiene un porcentaje altísimo dentro de esa gente. Y se hace una segmentación, hombres, mujeres, son más hombres que se declaran infelices que mujeres. Lo pueden buscar, no me voy a explayar más allá de eso. Y también los adultos mayores, que es un tema que a mí siempre me ha sensibilizado, tal vez por mi edad y porque hoy camino derechito y me queda poco para llegar a eso, y ver mucha gente que no hemos conversado también acá, que tiene que ver con la soledad, con faltas de redes de apoyo, con falta de actividad, poco visibilizado, poco integrado dentro de una sociedad dinámica que cambia muchísimo y alejados de todo lo que es el entorno social. Entonces es un tema que a mí me parece que es altamente preocupante y un tema profundo de análisis que debemos hacer como sociedad. ¿Y cuál es tu...? Yo creo que hay una multifactorialidad, una multicausalidad de temas. No se puede meter todo en un mismo saco. Pero algo pasa que no logramos o no logran un porcentaje importante de personas sentirse satisfechas. La felicidad tiene que ver con la sensación, es una sensación de satisfacción. Entonces, algo pasa con un nivel de insatisfacción de una sociedad y es altamente probable que ese porcentaje muy importante no logre integrarse a esta sociedad, ya sea por los adultos mayores, por la tecnología, por la soledad, por el abandono, por la falta de recursos económicos, por la incertidumbre en general. Y dentro de todo eso, yo creo que el tema de la delincuencia en este país es un indicador muy significativo dentro de la percepción que tenemos de inseguridad y por lo tanto de ansiedad que puede ir escalando, y yo creo que ese factor tiene una incidencia, no es la única, pero que tiene mucho que ver con la insatisfacción que tiene la gente en la sensación de tener que encerrarse temprano en sus casas, de no salir tranquilo a caminar con su perro, de cosas muy cotidianas, que yo creo que afecta mayormente a la gente más vulnerable. Cuando te preguntan en un estudio qué es la felicidad, ¿te sientes feliz o no? Quizás la gente cómo lo tomará, ¿qué le estarán preguntando? Sí. Porque de verdad, disculpa que haga este punto, porque no, está bien. Para algunos ser feliz es ser rico o tener más cosas materiales, o que hasta hace meses tu familia funcionaba bien y te separaste y eres más infeliz, o que tuviste una enfermedad grave en la familia. Sí, claro. Entonces, ¿qué es ser feliz? ¿Qué te hace feliz? Cuando tú dices, ¿se puede ser completamente feliz? Sorry que me meta ahí, pero yo creo que igual es interesante porque, sí, claro. Porque hablaste de la expectativa, yo creo que es muy interesante eso de la expectativa,
Pero hoy día, ¿quién te pone los cánones de felicidad? Claro. Tú miras hacia atrás y ves a tu abuelo, que antes de morir me dijo, es inmensamente feliz. Y yo digo, ¿y qué él tenía que...? Claro. Él tenía algo. Que lo hacía feliz, que yo pienso en él y digo, ¿qué tenía de material que lo hacía feliz? Nada exorbitante. ¿Qué tenía de profesional? Fue minero, fue electricista, trabajó 50 años en la compañía de electricidad, se ganó el reloj de oro que me lo regaló, el reloj de los 50 años, no sé, de trabajo. Entonces, quizás él llenó toda su expectativa de esta manera, digamos, ¿no? Entonces, eso me llama mucho. Es muy buena. Mira, acordémonos de nuevo de Aristóteles. Eudaimonía, que es ser feliz, es vivir en armonía, en buen daimon. Él estaba en un lugar donde tenía a su nieto, donde tenía a su familia, donde él podía, como tú mismo nos has dicho, subir este poste con la fuerza de un hombre joven, a pesar de tener unos años ya, tenía esta integración con su ambiente. Él quería subir, subía. Él quería conversar contigo y compartir contigo, podía compartir. Él era conocido en la comunidad. Él estaba integrado en la comunidad. Él estaba integrado, estaba en armonía con su ambiente. ¿Cuándo, por ejemplo, la persona de tercera edad se complica? Cuando ya tiene problemas motores o físicos en general y siente que lo ha abandonado la capacidad de poder integrarse bien con su entorno. Mucha gente adulto mayor dice, yo quiero que me desconecten si llego a tal punto, por ejemplo. Claro. ¿Y qué significa eso? Yo ya no puedo integrarme a este ambiente. No puedo acercarme y tomar una taza. No puedo hablar. No puedo comunicarme con mis seres queridos. Si me dejaron. Alguna gente no es muy buena. Entonces, es la capacidad de integración, de armonía con tu entorno. ¿Y por qué estamos tristes? Porque la mayoría de nosotros, o me considero yo, no sé ustedes, no nos sentimos en esa armonía con nuestro entorno. Porque esta ciudad y este lugar físico no parece tener las características en las que yo me puedo adaptar física e intelectualmente aquí. Ni siquiera entiendo a qué tengo que adaptarme. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar esa desazón, porque no estoy en armonía. La pregunta es, ¿este ambiente es armónico? Porque cuando tú me hablas de Hualpén, tiene características y había una armonía de los individuos con su entorno. ¿Esta ciudad es armónica para las personas que viven? Esta y Estocolmo y la que tú quieras. Pero partamos por Santiago de Chile. ¿Quién podría estar armónico en este entorno? Yo te puedo decir quiénes. Muchas de las personas que salen mostrando, no digo que sean, en algunos videos de música popular. Ellos están adaptados al ambiente. Ahí con harto blin blin, ahí con... Entonces, ¿qué tipo de personas podrían adaptarse a esta jungla? Esos podrían ser felices. ¿La felicidad es lo material? No. Pero algunas personas se van a sentir en armonía con eso, por características mentales. Yo no sé si tú o yo nos vamos a sentir en armonía por tener más plata o tener unos brillantes. Entonces eso, yo creo que lo que él tenía, que nosotros no tenemos esa capacidad de integración con el entorno, nosotros nos sentimos como aislados del entorno. Por alguna razón estamos llenos de gente, estamos llenos de cosas, pero no logramos conectar con el lugar ni con la gente de ese lugar. Son dos buenos temas que tocaste. Yo creo, porque viví en una ciudad que antes se llamaba Pueblito, que era Limache, y éramos una comunidad, todos nos conocíamos, lo hemos dicho acá. Lo que se ha quebrado mucho, y sobre todo en la ciudad a medida que van creciendo, son los barrios. Y cuando tú tienes un barrio, tú tienes un entorno, es una ciudad chiquitita. Conoces al panadero, conoces al señor que arreglaba los zapatos, conoces a la señora que estaba barriendo. Tienes una identificación con ellos, aunque no seas amigo, pero tú tienes un entorno social que cada vez se ha disipado más. Y eso hace que las personas aumenten su sensación de soledad. Eso es por un lado. Y yo creo que tal vez una cosa que es muy importante es el tema de las expectativas. Probablemente tu abuelo, mi abuelo y seguimos para atrás, sus expectativas de vida no tenían tanto con el tener. Sí satisfacer las necesidades básicas y todo eso, que es obvio, eso ha sido siempre. Pero yo creo que también tiene que ver con el tener. Él tenía, de acuerdo a sus expectativas, lo que buscaba. Tenía un buen trabajo, consiguió lo que quería con su reloj, que pasa a simbolizar que yo fui estable, que yo siempre trabajé, que yo siempre fui valorizado y que finalmente me condecoran, digamos, con un premio.
pero también tenía a sus nietos, a sus hijos que vivían cerca, sino en la misma casa, y los abuelos estaban integrados y la familia estaban integrada. Hay una desintegración, encuentro yo, de la sociedad en general y de las familias en particular, porque por distintas razones, porque hijos emigran, porque se van a vivir a otros lados. Claro, pero yo siempre pensaba, él destacó las cosas que en esa época eran sinónimos de éxito destacable. Ya. Hoy día para un cabro estar 50 años en un trabajo que es prácticamente una derrota, ¿no? Para la gente de la época de mi abuelo era todo un éxito, ¿no? Un éxito, exacto. A mi abuelo agarraba el auto y decía, la campeona, ya llevo 20 años con ella y no me falla. O sea, estaba súper orgulloso de tener su camioneta 20 años. No sé hoy día si una persona quiere tener un auto 20 años, ¿no? El que no cambia el auto a los 20 años, el loser en vez de ser winner, digamos, ¿no? Entonces, también hay un cambio en cómo se ve el mundo, en cómo te realiza, en tus logros. Pero sin embargo, disculpa que esté complejizando un poquito, porque aquí los voy a estrujar un poco. Leo un reportaje de adolescentes y preadolescentes que llegan a las 3 clínicas más, a las 2 clínicas más importantes de Chile, o sea, de barrios acomodados. Todos los días llegan niños con cortes. Sí, eso es verdad. Es un fenómeno de todos los niños cortados de barrios pudientes, niños que podríamos decir tienen acceso a una buena vida, no vulnerables, que llegan cortados, que llegan y que diarios, a estas clínicas llegan, los papás llegan desesperados porque sus hijos están haciendo corte. Entonces, mi pregunta es, y les pido disculpas porque complejizar la conversación es, ¿qué es realmente la felicidad para ellos también? ¿En busca de qué ellos andan? ¿No es cierto? ¿Por qué es como se genera este dolor? Tú le puedes preguntar a un niño de 13, 14, 15 años y día, ¿qué te hace feliz? ¿Por qué no eres feliz si tienes todo esto? Incluso cuando tú hablas con niños que tienen menos acceso a lo material y que son más vulnerables, hoy día tienen acceso a cuestiones que nosotros que éramos capas medias no teníamos. Desde una zapatilla hasta redes sociales, internet, un teléfono. Entonces, también, ¿qué pasa en nuestra cabeza? ¿Qué andamos buscando? ¿Qué nos hace feliz realmente? Bueno, respecto a lo que tú preguntas, en términos de los adolescentes, se juntan varias cosas. Lo simple y lo complejo. Lo simple, acuérdate que las reglas y la estrictez obligan a las personas a tener que ser capaces de reprimir conducta. Y estamos en una generación que no quiere reprimir ninguna conducta. Entonces son demasiado impetuosos en ese sentido. Lo que me hablaba del frontal y todo ese asunto. Eso es un nivel estructural biológico. Algunos también consumen un par de cositas que ayuda a que esto se madure más mal. Segundo lugar, a nivel más personal, cuando tú hablas con estos niños, estos adolescentes, ellos te dicen, bueno, pero es que ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar si esto no tiene sentido? Gran parte de esa generación piensa que esto se va a destruir. No sé si porque vieron muchas películas, no sé si porque los papás hablan eso, o porque no hablan nada, pero la mayoría de los adolescentes que me ha tocado ver en esa situación piensan de que no hay un futuro. Entonces no tiene sentido hacer nada. Ahí tiene que ver un poco con esto que hablamos, que no hay faltas de cánones, faltas de reglas de hacia dónde van las personas. Eso nos lleva a un tercer problema, la integración. ¿Qué roles tienen ellos? ¿Qué roles sociales van a ocupar? Acuérdate que Jordan Peterson, lo he hablado acá, se ha dado vuelta por el mundo inicialmente hablando para generalmente hombres jóvenes, decirle, olvídate de tus derechos y preocúpate de nuevas responsabilidades. Y los tipos fascinados, porque dicen, por fin una persona me pone regla y me dice que tengo que de alguna manera cumplir un deber en la vida. Ser como una especie de caballero andante y tratar de sufrir, inclusive por mi nación o por mi gente. Y el tercer lugar, que también es un poquito relevante, tiene que ver con la desintegración con los padres. ¿Cuántos de esos jóvenes realmente han podido compartir con sus papás y con sus mamás un tiempo de calidad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, efectivamente, hace 2 meses atrás fui a la urgencia de cierta clínica y vi lo primero, psiquiatría infantil.
y costaba una cantidad de plata que mejor prefiero ni decirte. En horario fuera de lo normal, digamos. Entonces, claro, uno se da cuenta de que muchas de las urgencias son psiquiátricas, desde crisis de pánico hasta intento de suicidio o automutilación. Tiene que ver con esa necesidad. Pero normalmente hay muchas dificultades familiares ahí. Cuando te pones a hablar con los papás de estos niños, normalmente tienen una idea muy difusa respecto a cómo tienen que criar. Entonces, ¿qué más esperas si el cabro tiene una contaminación social donde 3 de sus 10 compañeros se intentan cortar? Donde 5 de ellos van a psiquiatra o psicólogo, donde consumen desde los 13 años marihuana. No es buena idea eso. Pésimo. Están chicos, están desarrollando su cerebro. Donde están todo el tiempo jugando con videojuegos, donde perdieron la capacidad de atención, donde nadie les puso reglas, donde creen que el profesor es un sirviente de ellos. Actualmente muchos niños no tienen el respeto que nosotros teníamos casi devocional a un pedagogo. Los niños creen de que es una persona que los sirve, entonces no le hacen caso. Ni tampoco le hacen caso a sus padres. Entonces, sumas todo eso, más encima la falta de rol de que ellos saben que no son importantes en el fondo, que nada les está esperando a ellos decir, uy, si tú no haces esto, no se va a lograr hacer la comida, no se va a lograr hacer ese auto. Si tú no eres capaz de ser ingeniero, no vamos a lograr surgir. Ya no está eso, porque lo tienen todas las castas sociales, las clases. Entonces tiene una persona anómica, autodestructiva, que no le encuentra sentido. Y aparte les dices de que tienes que tener cuidado con los otros. Este tema es complejo, una vez lo hablamos. ¿Cuántos adolescentes, por ejemplo, tú atiendes, Mauricio, que están asustados por las funas? ¿Cuántos? Yo conozco varios. Sí, Algunos con justificación y un buen montón sin justificación. Entonces, ¿qué pasa? También cortaste las reglas de cortejo. Porque tú no te quieres acercar a nadie, ni hacer amigos con nadie, y tienes miedo constantemente de recibir o hacer bullying, porque tampoco hay reglas claras sociales en ese aspecto. Entonces terminas siendo un ser aislado y excesivamente preocupado por tu seguridad. Volvemos con Mauricio. Vamos a ir a repago taxi, pero volvemos de inmediato. Volvemos, Mauricio, ¿ah? Estábamos en la mitad de esta interesante conversación. Aproveché de reflexionar su poco porque está tratando de buscar cuál es el elemento en común de todo lo que hemos conversado. Yo usé una palabra que se llama desintegración y puse el acento en la desintegración de la familia. Pero ¿qué consecuencias trae eso? Más allá del concepto familia y todo eso. Desde mi punto de vista, el concepto familia es un concepto que no está determinado por los genes. ¿No? Pues somos primos, hermanos, somos hermanos. Tiene que ver más bien con las redes emocionales que uno construye. Y lo que yo siento, lo que yo aprecio en general, es que ha habido también una desintegración en esas redes, pero producto de cosas muy concretas que tienen que ver con nuestra cultura también, que tiene que ver con la falta de afecto de la gente. O sea, cada día el egoísmo, el hecho de que seamos más individualistas, más competitivos, incluso en los niños. Entonces esto es transversal, porque estábamos hablando de las clínicas más caras, pero también eso también seguramente lo podemos apreciar en las postas de urgencia. Entonces, este es un tema transversal. Entonces estaba tratando de buscar cuál es el elemento en común. Uno tiene altos índices económicos y tiene seguramente el celular más moderno y las zapatillas más modernas, y el otro a lo mejor sí o a lo mejor no. Entonces el tema probablemente no va por ahí, no es determinante. Pero ¿qué tienen en común unos y otros? Hay una carencia en nuestra cultura. Hemos dejado de lado una cosa que es sumamente importante, que es la parte, yo no sé si la palabra es espiritual, pero la parte valórica, la parte emocional, la parte de sentir esa satisfacción, que estamos hablando de la felicidad, esa satisfacción de sentirte contento con estar vivo, con tener lo que tienes, con tener redes de apoyos, de contención, principalmente afectivos y emocionales. Y yo siento que ahí hay una carencia muy grande. Múltiples hijos de padres separados. Múltiples hijos de padres separados que podrían no tener ninguna trascendencia, ninguna consecuencia. Sí, pero muchas veces estos hijos observan disputas dentro de los padres por A, B o C circunstancias. Abandonos de distinto tipo. No solamente el abandono de abandonar, sino que el abandono de no tener tiempo para. De decir, mira, yo trabajo todo el día, llego cansado, también tengo derecho a descansar, y está bien, si no estoy diciendo. Pero ahí también hay una carencia del desarrollo emocional y afectivo, que es lo más importante, sobre todo los niños. Ahora, ¿qué otro? Y con esto redondeo. Pero igual siento que tienes mucha razón porque se ha expandido, pero siempre han niños separados.
Antes se usaban cuestiones más, éramos más hipócritas, que era nulidad, Ok. que era esto, que los papás se separaban pero quedaban viviendo dentro de la casa, que también eran casos normales, todo. Bueno, yo no soy el especialista, pero quiero meterle un elemento aquí a la conversa porque a mí este tema me obsesiona, y por eso soy un observador todo. Y yo sí tengo algunas como conclusiones que tienen que ver con el cambio tecnológico que hemos tenido, con el cambio en la cabeza de las nuevas generaciones, y tienen que ver con la inmediatez. Porque puede pasar algo muy loco. ¿Qué valor le das tú a la inmediatez? Al que las cosas se obtengan tan rápido con tan poco esfuerzo. Al que la gente quiera las cosas tan inmediatamente. A que los jóvenes no toleren que las cosas se demoren, que las cosas cuesten. A la pérdida de valor completa que tiene el camino, el proceso, el viaje, por sobre el final, la respuesta, el sueño, la realización o lo que sea. Yo creo, Porque hay ahí una alta tasa de frustración y hay ahí una alta tasa de conductas de las personas que tiene que ver con la delincuencia, a mi juicio. ¿No es cierto? Que es querer conseguir lo que pareciera ser el logro final, además de una manera inmediata. dentro de las estadísticas de salud mental, corroboramos o rectifícame, Sergio, por favor. Yo creo que en mi percepción está la ansiedad, depresión y estrés. Ansiedad, estrés, depresión. Yo creo que ahí están los índices de calidad de salud mental más altos donde tiene. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estás preguntando tú? Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que te crea ansiedad? Tú mandas un WhatsApp y no te lo responden. Pasa una hora y no te lo responden. Te subes en redes sociales y no te responden. No tienes el resultado inmediato que tú estás buscando. ¿Qué te crea eso? Ansiedad. ¿Y qué te pasa si eso se reitera y se sigue reiterando porque tú no estás? Entonces ya pasa a tener probablemente un estrés. Y si eso continúa, pasas a tener una depresión. Entonces las cosas están relacionadas. Están relacionadas con que las cosas queremos que no nos cuenten nada. Ojalá todo sea gratis y ojalá todo sea inmediato. Entonces vivimos en una, a eso me refiero, vivimos en la cultura pero estamos dejando solamente principalmente a los niños. ¿Ok? Porque es distinto el caso de los adultos mayores. Claro, los adultos mayores no, pero los adultos también, o sea, qué importante es, ¿no es cierto?, el proceso de construcción de todo. Sí, claro. ¿No es cierto? Nosotros no sabemos hacer un jardín, no sabemos de repente hacer un portón. ¿No es cierto? Vivimos ya en una generación donde las cosas están hechas. A nuestros abuelos había una cosa que, o sea, las cosas las hacían. Pero hoy día también hay una adoración a lo inmediato, hay una adoración al éxito instantáneo. Es un valor, un tipo que le pega el palo al gato, ya sea económicamente en la bolsa, ya sea musicalmente en una canción, ya sea artísticamente, ya sea porque hizo un TikTok, 100 millones, versus los procesos, versus disfrutar el camino, versus decir, no sé, que voy a generar algo que no sea solo bueno para mí, sino que para los demás, pero esto cuesta tiempo. Entonces, hay una traba ahí también psicológica, moral, porque también es moral, y también casi de salud mental, que a la gente le genera mucha... Mira, yo hice una entrevista súper buena en la Junta, que tiene más de 1 millón de visitas, todo. Ahora último, y en el capítulo anterior, un chico que también la ha vivido muy bien, pero decía, era muy chico y decía, ¿por qué no se me da? Me decía, estas son sus palabras textuales porque a mí se me quedan grabadas. ¿Por qué no se me da? ¿Por qué no tengo esto? Y me sacaba pelo. Porque él hacía sus canciones y no tenía éxito. Y yo les trato de preguntar, pero ¿y para ti es importante el proceso? ¿Me entiendes? No.
Claro. Hay algo que nos pasa en este mundo que estamos viviendo que es muy jodido, weón. Es muy heavy, es difícil. Está ahí con conductas medias tricoticolomanía. Nunca la pronuncio bien. Pero hay un problema tecnológico, sí, es cierto. La tecnología nosotros no estábamos hechos para esto. Es como una persona que le diéramos dulces todo el tiempo a terminar diabético. Nosotros no estábamos hechos para este tipo de tecnología. Nos genera un cambio cerebral, un exceso de dopamina, que si tú te fijas, un niño se queda pegado con el celular, pero un adulto mayor también se queda pegado con un adulto mayor. Entonces, ahí uno dice, chuta, esto no tiene que ver solamente con el tema generacional, es que la máquina hace algo, te hipnotiza, te atrapa. Y todos se quedan viendo los videos. Todas las edades, da lo mismo. Entonces sí, hay algo tecnológico definitivamente. Eso cambia el cerebro, como toda adicción cambia el cerebro. Listo, pero hay un temazo. ¿Lo podemos frenar? No. Segundo problema, lo que tú planteas de que el proceso. En este minuto las personas están más preocupadas de lo que el resto ve de ellos y no lo que ellos ven de sí mismos. Casi que lo que ellos ven de sí mismos es lo que el rebaño ve de ellos. Es casi instantáneo el reflejo. Y ahí sí, lo he citado varias veces, lo sé, pero el señor Nietzsche y varios otros, precisamente él decían, en algún minuto íbamos a terminar en este nihilismo, en este matar a Dios. ¿En qué sentido? De que los seres humanos perdieran todo tipo de conexión con lo trascendente. Porque el proceso también habla de tus valores, de tus convicciones, de lo que tú crees, de tu experiencia. No de que si tú me encuentres bueno o malo solamente, sino que también de lo que yo he llegado a experimentar por mi interior. Y eso, él decía, en el futuro vamos a ver los últimos hombres, o las últimas personas, me gustaría más en esta época, las últimas personas que iban a ser como ya una especie de zombie, tremendamente pelotudos, no los pone así, pero más o menos, que iban a ser personas que eran sencillamente iban a estar basados en lo que el rebaño hacía. Porque el éxito está bueno, pero en el fondo yo estoy basado solamente en que el resto me aplauda, y ahí voy a mi tesis de que somos una especie autodomesticada y que tenemos las mismas modificaciones adaptativas que todas las especies de la granja, y por eso les comentaba un poquito de las ovejas, porque creo que nosotros tenemos no una zoocosis, sino una psicosis colectiva. Y esta psicosis colectiva se basa en estar preocupados en el rebaño, porque ya nos damos vuelta, nos estamos dando cuenta que estamos dando vuelta en círculo hace rato. ¿O tú crees que es casual que hoy día hablemos de desabastecimiento en Chile por los camioneros, en Canadá también y en todas partes? ¿Qué está pasando en este mundo que estamos todos empezando a perder comida, vínculos sociales, cambia nuestro clima? Nosotros como especie sabemos que está pasando algo, pero no queremos hacer cargo de eso y buscamos explicaciones puntuales para disminuir nuestra angustia. ¿No será que estos jóvenes de alguna manera intuitivamente, a pesar de todos sus vicios, captan de que hay algo que va a generar un cambio en la especie y que quizás esto tiene un punto de término? Porque no es normal que puros cabros de 16 años me digan, no hay futuro en esto. ¿De dónde sacan eso? Entonces también, igual que los científicos están olvidando el tema del campo magnético y tratan de buscar una explicación absurda, específica a una especie, yo creo que nosotros estamos dejando de ver la gran película. Y algo nos pasa que todos estamos en este tema, y probablemente la gente en la casa también, de dar vuelta el día, matar el día, todo el día cansado, pero sintiendo de que como que estamos entrando en un momento donde no hay mucho futuro, no hay mucho que ver. Estamos muy acorralados, estamos muy apresionados. No sé si es por exceso de población, cambios de diversa índole astronómico, pero eso me pasa. En el fondo, en parte, creo que nosotros estamos tratando de anestesiarnos de algo que sabemos que está mal, pero no sabemos exactamente qué es. Y que en algunos individuos los pesca más, y también hay razones particulares más asociadas al detalle de cada cosa. Oye, estaba interesantísimo el tema de hoy día. Tenemos que dejarle espacio a nuestro próximo invitado. Pero el próximo martes nos encontramos, ¿no? Muy bien. Nos encontramos con todo. Gracias.